Soy Miriam Felsheber, soy profesora en temas de política educacional en las facultades de Ciencias Sociales y de Filosofía y Letras de la UBA e investigadora en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, también de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, del cual fui directora hasta mediados de este año. Investigo en el campo de las políticas educativas desde que me recibí y comencé a trabajar como docente en la cátedra en ese momento de Norma Paglianiti, y me inserté en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación en un equipo de investigación dirigido por Emilio Tenti. Ahí mis preocupaciones iniciales estuvieron vinculadas, por un lado, con los orígenes del magisterio en la Argentina y cómo las y los docentes eran mirados, interpelados desde la política pública, cómo se pensaba la docencia en los orígenes del sistema en función de cómo se pensaba la educación, cómo se pensó un proyecto de país en los orígenes del sistema, y ese fue mi primer trabajo de investigación dirigido por Emilio Tenti. Así que mi formación desde los inicios cruzó la mirada desde la política educacional y también del campo de la sociología de la educación, ¿no? Donde se articularon las preocupaciones, por un lado, acerca del derecho a la educación y cómo se garantiza o no se garantiza el derecho a la educación en un país federal como el nuestro, con las complejidades que tiene, y atravesado por profundas desigualdades, ¿no? Entonces, la mirada, por un lado, de la política, del Estado, por otro lado, la mirada de el sistema educativo, sus actores, las desigualdades que nos atraviesan y que atraviesan nuestras sociedades, digo, ha sido una constante desde los inicios de mi formación. En los primeros trabajos de investigación, las preocupaciones estuvieron centradas con el retorno a la democracia, y un poco a partir de los aportes de Norma Paglianiti y de Héctor Félix Bravo, en pensar e investigar en el campo de las políticas educativas, entendiendo las relaciones de fuerza que hay atrás de cualquier proyecto político, privilegiando una mirada del Estado, el Estado como poniéndose en movimiento, como dice Manuel Rey, en las políticas públicas. Acá los aportes de Oslak, de O'Donnell fueron centrales para pensar y mirar el Estado, y también los aportes desde la perspectiva gramsciana para pensar cómo se construye la hegemonía, las perspectivas contrahegemónicas. Y ahí trabajábamos un poco, nuestra mirada estuvo centrada en entender las políticas educativas dentro de proyectos más amplios y asociadas a los ciclos del Estado capitalista, ¿no? Entonces los primeros trabajos tuvieron que ver con poder dar cuenta, sobre todo, de cómo se gobierna la educación en un país federal, y cómo pensar, analizar la política pública a partir de las relaciones de fuerza, las direccionalidades, ¿no? Tratando de romper un poco con la lógica hegemónica que venía desde la dictadura, de pensar que la política educacional implicaba el estudio de una sucesión de leyes, de medidas, sin ninguna vinculación a su contexto más amplio, sin dar cuenta de las disputas, las diversas orientaciones, de las contradicciones que aparecen en la propia definición de las políticas públicas, ¿no? A partir de eso, entonces, también la mirada acerca de las políticas destinadas a regular la formación y el trabajo docente fue una preocupación constante en mis trabajos de investigación, y decía muy asociado a la mirada acerca de cómo se garantiza el derecho a la educación en nuestra sociedad, y también una perspectiva que, digamos, intenta hacer desde hace muchos años, ya podemos decir más de 2 décadas, una perspectiva latinoamericana y también desde una perspectiva comparada. No se puede investigar hoy en el campo de las políticas públicas en educación si no hay una mirada comparada para entender cómo se conforma una agenda globalmente estructurada para la educación, como dice Roger Dale, pero también, bueno, a partir de eso entender las diferentes formas de apropiación, recontextualización, resignificación de esas políticas, de esas agendas también, ¿no? Cómo se trasladan de un lugar a otro, qué lugar vienen ocupando los organismos internacionales en la conformación de esa agenda. Y de ahí decía que esta mirada latinoamericana, que se fue construyendo por mi inserción, por un lado, en el grupo de trabajo de Claxo sobre políticas educativas y derecho a la educación, un grupo que fue, digamos, impulsado primero por Pablo Gentili y Gaudencio Frigoto, y después a partir de mi inserción también en la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente, la Red Estrado, ¿no?
y de ahí donde fuimos impulsando perspectivas, análisis comparados para entender las especificidades de las políticas en nuestro país, decía con las complejidades que tiene, pero desde una mirada latinoamericana regional y también global, ¿no? Entonces, cómo lo local, lo regional y lo global se articulan a la hora de pensar las políticas educativas. A partir de esta mirada, que tal vez en sus inicios el foco estuvo muy centrado en la macropolítica, ¿no? Y los aportes, por un lado, de Stephen Ball, a nivel, digo, de las investigaciones en el campo educativo, pero también en el caso de Argentina, aportes, y vale como un homenaje también, del campo de la ciencia política, en el caso, por ejemplo, de Federico Schuster y su mirada para entender los vínculos entre política y formación de subjetividades, o política y sujeto, y los aportes de Stephen Ball para pensar las trayectorias de las políticas, los conceptos acerca de cómo se regulan las políticas, ¿no? Ahí también tomando los aportes de Barroso, y a partir de toda esta perspectiva, entonces empezamos en nuestro equipo de investigación, que ya tiene, digo, una trayectoria amplia y que venimos dirigiendo con Nora Gluz, la preocupación por dar cuenta de las trayectorias de las políticas, ¿no? En el campo educativo, este concepto de trayectoria que permite entender la política como texto, como discurso, y este concepto de trayectoria que permite dar cuenta de las diversas arenas, escenarios, conformación de la agenda, los procesos de recontextualización, apropiación de las políticas, las disputas que se dan, y desde esta perspectiva, entonces, no mirar la política pública, y en este caso en el campo educativo, simplemente desde el ciclo de implementación de la política, que la pensaba en términos, bueno, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué líneas se definen? ¿Cómo se implementa y cómo se evalúa? ¿No? Y un poco entonces entender la complejidad, que es difícil, y esto un poco dando cuenta de la cocina de la investigación, es difícil dar cuenta de esa trayectoria en el marco de una investigación, con recursos limitados, cómo desarrollamos las investigaciones, con integrantes del equipo, hay con dedicación exclusiva, hay quienes no tienen dedicación, ¿no? Con su dedicación simple a la docencia se dedican a la investigación, esto hace las condiciones de producción, y además cómo poder investigar política pública en un país federal con las posibilidades de hacer trabajo de campo, digo, ¿no? Concreto. En esto, bueno, algunos proyectos de investigación no nos han permitido establecer diálogos y articulaciones con otros equipos de investigación de otras jurisdicciones, como para poder ir reconstruyendo esta mirada de la política pública desde una perspectiva federal, del particular federalismo que caracteriza a Argentina, ¿no? Pero volviendo siempre a esta preocupación por el derecho a la educación, por el tema en qué medida la educación aparece como un ámbito de naturalización, legitimación o deslegitimación de las desigualdades, y el lugar central que los sujetos, ¿no? Y en este caso, bueno, la preocupación por la docencia, ¿no? De cómo históricamente se ha regulado o se ha buscado, intentado regular la formación y el trabajo docente, qué lugar nos cabe a nosotras y a nosotros como docentes en este proceso, ¿no? Y de ahí de poder pensar y trabajar cómo investigamos con y no sobre otras y otros, eh, que constituye, digo, una preocupación, pero digo, volviendo a la complejidad de cómo reconstruir la trayectoria de las políticas en una agenda global, un escenario global, es un tema complejo, no sencillo, ¿no? Y no siempre podemos dar cuenta de esa trayectoria, tal vez miramos las grandes orientaciones, miramos las institucionalidades que se generan, y a la hora de poder dar cuenta de la apropiación por parte de las y los actores, actrices del sistema, muchas veces lo que nos quedamos en reconstruir, bueno, su mirada, su opinión acerca de, y la perspectiva de la extracción es mucho más compleja, pero bueno, tratamos de ir avanzando en estas conceptualizaciones. También los temas de investigación en el campo de la política educativa están bastante marcados por la agenda hegemónica, ¿no? Con todas las dificultades que esto tiene de ir investigando sobre políticas educativas en curso, en una región, en un país como Argentina, una región como Latinoamérica, ¿no? Que constituyen región en disputa, con gobiernos de diverso signo político, con las disputas históricas que se reactualizan a la hora de pensar cómo, digamos, la educación, sus sentidos, el derecho a la educación, quiénes y cómo deben garantizarlo, etcétera, ¿no? Y en este sentido, retomando la cuestión
de las agendas educativas y también de las políticas que se van implementando, en los últimos años obviamente que la preocupación estuvo centrada en dar cuenta, por un lado, de lo que fueron las denominadas políticas de inclusión a partir del cambio de siglo en nuestro país y también en la región, en lo que Hernán Oubini y Mabel Toites Rey caracterizaron como el ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina, o esta idea del postneoliberalismo que trabajan Borón, Sader y otros autores, y a partir de eso entonces poder dar cuenta de cuáles fueron las políticas de inclusión, qué se entiende por inclusión, y qué ha pasado en relación a determinadas líneas de política que se han implementado, y también dar cuenta de una tendencia que en realidad venimos trabajando porque trabajamos sobre la reforma de los años 90, y qué ha pasado y qué está pasando con las tendencias de privatización en el campo educativo, no solamente las tendencias a privatizar el sistema desde afuera o exógenas, como eh, podemos señalar, sino también qué pasa con la privatización al interior del sistema, ¿no? Y cómo esas formas de privatización constituyen nuevas formas a través de las cuales se busca regular el sistema educativo, regular la cuestión social, ¿no? Regular los procesos que denominamos de individualización de lo social, que vienen cobrando fuerza. En realidad, bueno, acá hay una discusión, ¿no?, en relación a estas políticas neoliberales y qué tipo de subjetividad promueven. Entonces, en este sentido, eh, estas tendencias privatizadoras, cómo se construye una agenda global en relación a esto, y cómo se van construyendo lo que también Stephen Ball caracterizó como redes de política, ¿no? Estas redes que van articulando gobiernos, organismos internacionales, usinas de pensamiento, diferentes actores, con la presencia fuerte en los últimos tiempos de actores privados en el espacio público, cómo se van articulando en redes de política que van estableciendo agenda, ¿no? Entonces, cómo reconstruir esta red de política, cuáles son sus orientaciones, qué es lo fundaciones, ¿no? Estoy pensando en uno de los proyectos que dirige Nora Gluz, que integro con sede en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que estamos estudiando el tema de las propuestas en torno a la educación emocional como formas de regular la cuestión social. Por eso venía a cuento el tema de las fundaciones que van impulsando estas propuestas y los organismos internacionales como la OCDE, el tema de las habilidades socioemocionales. También esta preocupación, decíamos, por dar cuenta qué pasa con las políticas destinadas a la formación y el trabajo docente. Por eso el proyecto UBACIT actual, que dirigimos junto con Nora en el ICE, está destinado a dar cuenta de las propuestas en torno a la formación docente en liderazgo, emprendedurismo, o temas que están vinculados también con la introducción de la nueva gestión pública en el campo educativo, que es un tema que venimos discutiendo mucho en el campo, en el marco de la red Estrado, en los trabajos que venimos desarrollando en conjunto con diversos equipos, en muchos casos con una presencia del grupo de Brasil, de Gestrado, un equipo de trabajo que articula a investigadores de diversos países, ¿no?, coordinados por la profesora Dalila Andrade de Oliveira, con quien tuve el honor de coordinar durante mucho tiempo la red Estrado, y que venimos dando cuenta justamente de estas formas a través de las cuales se busca regular y formar, digo, a las y los docentes, digo, de qué perspectivas, ¿no?, cómo se piensa el lugar de los docentes desde la política pública, digo, no solo cómo se piensa, sino justamente cuáles son las nuevas formas de regular, gobernar el sistema educativo, y obviamente con un fuerte, digamos, quiebro, lo que ha significado la pandemia, ¿no?, la expansión de las plataformas, el lugar de las y los docentes, ¿no?, que muchas veces se construye un lugar de fuerte desvalorización hacia el sector docente, y entonces, bueno, ¿cuáles son estas agendas que la nueva gestión pública viene impulsando desde hace mucho tiempo ya, ¿no?, en la actualidad, en la década de los 90, pero qué formas van adquiriendo en la actualidad, ¿no? Entonces ahí la preocupación por dar cuenta de las particularidades que asume esta agenda educativa en nuestro país, en algunas de las jurisdicciones con las cuales podemos trabajar, desde la perspectiva de las instituciones, de sus actores, qué nuevas institucionalidades se vienen generando, y decía con las dificultades que esto tiene de investigar sobre políticas educativas en curso,
las dificultades de poder también reconstruir, decía, estas trayectorias de las políticas, y a veces, bueno, las dificultades también de realizar trabajo de campo, de llegar a las instituciones, lo que ha sucedido con la pandemia, ¿no? Que ha marcado un quiebre fundamental, no solo en el sistema educativo, sino también a la hora de pensar cómo trabajamos e investigamos sobre las políticas públicas, y vuelvo con una preocupación y una ocupación también, esto tiene que ver con un compromiso ético y político en el campo de la investigación educativa, de poder justamente dar cuenta de en qué medida en un país signado por profundas desigualdades las políticas públicas buscan o no garantizar el derecho a la educación en un contexto tan complejo como el actual, donde inclusive no solamente, digo, hay diversas formas de considerar el derecho a la educación que están en disputa, sino que el propio derecho a la educación o la educación como derecho está siendo cuestionado, ¿no? Entonces ahí el interés por dar cuenta de cómo las nuevas derechas buscan incidir en el campo educativo, qué cambios culturales promueven, a partir, decía, de estos temas de agenda centrados en la formación de subjetividades, y estas tendencias privatizadoras que también desarrollamos en una investigación que coordinamos en la Marina Vilte, de la CETERA, que destinada a analizar las tendencias privatizadoras de y en la educación.